Pero por eso es que Moche estuvo 40 días en la montaña, porque el Eterno, aparte de las 10 alocuciones principales en la Torá, él también les enseñó todo lo relacionado con otros misbot, otros mandamientos y la explicación del mandamiento. O sea, las 10 alocuciones principales, de ahí se basan todo el resto de la Torá. Porque es que el resto de la Torá se compone de la ampliación, de la explicación y de darle una mayor profundidad basados en esos 10 mandamientos. ¿Ok? Entonces, por eso Moche estuvo 40 días allá arriba en la montaña, porque el Eterno le estaba explicando todas estas cosas. O sea, le estaba explicando la jurisprudencia de la Torá. La jurisprudencia, porque una cosa son las leyes de un país. Todo país tiene leyes. Todo país tiene leyes. ¿Ok? Que son las leyes principales. Pero de ahí, de esas leyes que tiene cada país, de ahí se desprenden las minucias y los detalles y los pro y los contra de esa misma ley. Entonces, esa parte se llama la jurisprudencia, hablando legalmente. Pero hablando bíblicamente se llama la tradición oral o la ley oral. La ley oral. ¿Ok? Así se les llama, la ley oral. De la ley oral se desprende la tradición oral, o sea, la transmisión de la explicación de cada mandamiento. Por eso es que el judaísmo tiene tantos libros, y libros, y libros, y libros. ¿Por qué tantos libros? Explicando la jurisprudencia de la Torá. Porque hay preguntas. Por ejemplo, el texto dice, no matarás. Así dice. No, no asesinarás, porque la palabra no matarás no es correcta. Matar es una cosa y asesinar es otra cosa. No asesinarás y ya. Pero sucede, y todos sabemos, que de esa palabra no asesinarás se desprenden muchas preguntas, porque hay muchas formas de asesinar a una persona. Pero también hay asesinatos o hay gente que muere en manos de otra persona accidentalmente. La persona se va a un hueco porque el dueño del terreno fue descuidado con el hueco que hizo y no lo volvió a tapar, y una persona que no sabía se fue a ese hueco y murió. Si usted en su balcón, en su casa, no tiene una baranda, que eso es un peligro, si no hay baranda, la persona se puede ir abajo al vacío y se puede matar. Entonces, esos son asesinatos o muertes no premeditadas, sino por descuidos. Entonces, la Torá, a través de todo el resto de la Torá, legisla sobre esas cosas. Muertes accidentales, muertes por descuidos, y legisla acerca sobre qué debe de responder la persona que involuntariamente mató a otra persona. Asimismo, la gente en las guerras. En las guerras, los soldados no se van a jugar catapis ni a jugar ajedrez, sino que se van a matar entre un ejército contra otro. Entonces, ese tipo de muertes, las que se dan en una guerra, no son punibles por la Torá. No son punibles a través de la Torá, porque estamos hablando de una guerra. Por eso las guerras hay que evitarlas. Pero la gente, por su orgullo y la codicia y todo eso, pues no evitan las guerras, sino que más bien las fomentan, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se mata en la guerra o en defensa propia, se llama karsak, o sea, no matarás, no matar. Pero cuando una persona embosca a otro
lo espera por ahí en un lugar o lo manda a matar o lo asesina salvajemente por una venganza, por lo que sea, ya ahí sí aplica la palabra no asesinarás. ¿Ok? Entonces, por eso es bueno entender esta parte, porque nosotros tenemos la creencia heredada del cristianismo y del catolicismo de que solamente el Eterno le dio a Moche 10 mandamientos y ya. Los otros 40 días se quedó por allá, no sé, pero no. Fue estudiando, el Eterno le estaba enseñando a Moche todas esas cosas, toda la legislación, o sea, lo que es la tradición oral, la jurisprudencia, la explicación del mandamiento. Eso fue lo que estuvo Moche durante todo el resto del tiempo. ¿Ok? Es bueno tener presente esta parte. Muy bien. Ahora, en el verso 2, estamos en el capítulo 25 de Baikra, de Levíticos. En el verso 2 dice, habla a los hijos de Israel y dice, y diles, cuando entren a la tierra que yo les entrego, la tierra guardará un Shabbat de cese para el Eterno. Durante 6 años sembrarás tu campo y durante 6 años podarás tu viña y recogerás su cosecha. Pero en el séptimo habrá un cese total para la tierra, un Shabbat para el Eterno, no sembrarás tu campo ni podarás tu viña, no segarás lo que brote por sí solo de tu siega y las uvas de lo que apartaste no vendimiarás. Un año de cese será para la tierra y el cese de la tierra será para ustedes para comer, para ti, para tu siervo, para tu sierva, para tu empleado, para tu residente que habita contigo y para tu animal doméstico y para el animal salvaje que está en tu tierra, será todo su producto para comer. Bueno, paremos aquí, porque esto aquí está interesante. Esto de dejar descansar la tierra cada 7 años se llama el Shemitah. El Shemitah. ¿Ok? Shemitah. Bueno. En el catolicismo, como yo tengo un primo que es cura párroco de una iglesia católica, yo recuerdo hace muchos años, cuando yo estaba allá en Estados Unidos, yo vine a unas diligencias aquí a Colombia y me lo encontré, coincidimos por ahí, como es de la familia, un primo. Entonces le pregunto, primo, ¿y qué haces por aquí, hombre? ¿No estás muy ocupado en tus parroquias? Porque él tiene 3 parroquias. Porque en España, porque él está en España y el catolicismo está en crisis porque ya no hay muchachos que quieren estudiar para ser curas. Entonces hay escasez de curas párrocos, de sacerdotes. Entonces él allá, imagínense, es tanta la crisis que él tenía o tiene 3 parroquias. No sé cómo hace una misa aquí en la una, la otra misa en la otra, y así, en fin. Entonces él me dijo, no, primo, estoy en el año sabático. Entonces yo digo, oh, el año sabático. Eso está como interesante. O sea, él estaba descansando un año, porque allá en el catolicismo a los curas párrocos les dan un año de descanso. Ellos lo llaman el año sabático. El año sabático, los dejan descansar. Mire usted qué interesante. Ahora, el problema con esto, con el Shemitah, hermanos, es que el pueblo hebreo en la antigüedad, antes de Mashiach, no guardaba los Shemitotes. No los guardaban, hermanos. Qué cosa tan tenaz. ¿Sabe qué hacían ellos? Hacían trampa. Antes de que comenzara el año Shemitah, ellos ya tenían palabreada a alguien extranjero que no fuera judío para ellos rentarle la tierra en ese año de descanso. Se la rentaban, entonces la persona rentaba la tierra por un año y sembraba y cosechas y todo eso, y luego partía con el judío, porque aparte de rentarle tenía que darle un porcentaje de lo que producía en el campo.
Entonces, claro, el israelita se quedaba en su casa un año, descansando y creyendo mentalmente y autoalimentándose, porque hay gente que sabe que la cosa está mal hecha, pero ellos mismos se autoalimentan, se autoconsienten, entonces piensan que están guardando el mandamiento, ¿ok? Pero no están guardando, porque el descanso no era para el judío, claro, también para el israelita, pero el descanso es para la tierra. El Shemitah es para la tierra. Entonces, ¿qué pasó? El Eterno lo fue dejando cada 7 años. Y eso se fue 50, se fue, en fin, se fue una cantidad de años hasta que el Eterno dijo, bueno, vamos a llamar a cuentas a Israel. Y le hizo cuentas y lo halló falto. Y le contó 70 chemitots sin guardar. Ojo con eso, 70 chemitot. Eso fueron una gran cantidad de años. Que en Israel nadie guardaba y los sacerdotes, el Sanedrín, no decía nada tampoco. No decía nada. Entonces, como nadie decía nada, ellos pensaban que todo estaba bien. Entonces, el Eterno, como castigo, les cobró un año, todos esos años se los cobró a Israel. ¿Cómo se los cobró? El exilio. El Eterno despertó el corazón de un emperador babilónico para que se levantara contra Judea. Fue y lo atacó, destruyó el templo y acabó con todo allá, mató a mucha gente y a los más jóvenes y los más importantes se los llevó para Babilonia como esclavos, como prisioneros de guerra. Y allá en Judea, donde quedó todo destruido, solamente dejó los viejitos y los enfermos, la gente enferma. Los babilónicos no quisieron encartarse con los enfermos ni con los ancianos, los dejaron ahí. Esa es la famosa deportación a Babilonia que duró 70 años. ¿Por qué ocurrió ese desastre tan tenaz? Porque fue la primera destrucción del templo que hubo. Eso es una tragedia nacional en Israel. Primera vez que destruían el templo, el lugar santo, el lugar sagrado, el Beit Hamikdash. Entonces, hermanos, claro, el pueblo, nosotros porque sabemos, pero el pueblo no sabía qué había pasado. Se echaron en ceniza, Señor, Yahweh, ¿por qué permitiste que destruyeran nuestro sagrado templo? ¿Cómo es posible eso? ¿Usted por qué nos hace esto? En fin, usted sabe cómo es la gente. Entonces, porque ellos no sabían. Mire usted que el primero que vino a saber acerca de la causa de la deportación a Babilonia fue Daniel. Porque el pueblo tampoco sabía, pensaron que iban a quedarse perpetuamente en Babilonia, porque yo no sabía nada de los 70 años. El que se vino a dar cuenta fue Daniel, porque Daniel fue uno de los deportados a Babilonia. Él estaba jovencito cuando llegó a Babilonia, cuando ocurrió el desastre allá en Judea. Entonces, Daniel cualquier día llegó a sus manos un rollo de Jeremías y él lo leyó. Cuando llegó ahí, donde Jeremías profetizaba la destrucción del templo y todo lo que había pasado, lo que estaba pasando, que iban a dar a ir a Babilonia y que eso fue por esto y por esto, entre esas cosas, porque no, el pueblo no guardó los chemitot, lo que está hablando aquí la Parachá, no guardaba el Shemitah. Entonces Daniel, cuando usted lee el libro de Daniel, Daniel le dio un dolor tenaz, muy tenaz. Por eso, Daniel, en el capítulo 9, el libro de Daniel,
Dice, verso 2, mire cómo dice Daniel, cuando él se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando leyó el rollo de Jeremías. En ese primer año del reinado de Asuero, yo, Daniel, entendí de los libros que según la palabra de Yahweh dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén serían 70 años. Entonces, a partir del verso 3, él se quiebra y comienza a orar. Y la oración que él hizo quedó registrada en este capítulo 9. O sea, si usted quiere tener una oración base o lo que es una oración de arrepentimiento o un modelo de oración, es esta oración. Toda en el capítulo 9 del verso 3 hasta el verso 19. Porque ahí está registrada la oración que él hizo al Eterno. ¿Ok? Pero mire cómo está de claro. La desolación de Jerusalén serían 70 años. Bueno. Después de a los 70 años, ya usted sabe, el libro de Nehemías, el libro de Esdras, habla sobre el regreso de los hebreos a Judea, cuando se cumplió los 70 años. Bueno, con todo eso, hermanos, Israel siguió fallando. No guardaban el Shemitah por pura avaricia. Ellos decían, no, ¿cómo voy a dejar yo sin cosechar la tierra? Un año perdido y yo no sé qué. Y haciéndose los tontos, sabiendo que el Eterno les dijo muy claro, en el año 6 les voy a dar una triple cosecha. O sea, el triple, para que guarden lo que van a hacer ese año, se lo está dando antes del 7º año. Pero ellos con todo y eso hacían trampas y se les llenó el corazón de avaricia porque dijeron, bueno, en el 6º año la cosecha es triple, uy, me voy a volver rico, y en el 7º año rento la tierra, no pierdo nada y más rico me vuelvo. Eso pensaron ellos, hermanos, en sus corazones, pero el Eterno les pasó la cuenta. Les pasó la cuenta y fueron a dar a Babilonia. Murió más de la mitad de la población allá en Judea que había en Judea. La mayoría murieron en la guerra porque eso fue una invasión, una guerra tenaz. Quemaron el templo, quemaron las casas, le echaron, en fin, eso es un desastre tenaz. Entonces el Eterno les dijo a ellos, como ustedes no quisieron dejar descansar la tierra un año, cada 7 años, entonces yo le voy a dejar descansar la tierra 70 años, porque se la deben a la tierra. O sea, la tierra también tiene su Shabbat. Ojo con esto, hermanos, porque el Shabbat es sagrado. El Shabbat es muy importante. No tomemos el Shabbat a la ligera. ¿Ok? No tomemos el Shabbat a la ligera. Usted sabe que en Shabbat no se viaja. En Shabbat no se trabaja. En Shabbat no se hacen fiestas ni matrimonios ni nada durante el periodo del Shabbat. Ya después de que termine Shabbat, usted haga lo que quiera, siempre que sea algo temeroso al cielo, en el temor al cielo, pero dentro del Shabbat, hermanos, mantenga esa norma porque el Shabbat es sagrado. Y tan sagrado y tan importante es que mire que la misma tierra que usted pisa, también el Eterno le concedió Shabbat, a celebrar Shabbat, o sea, descansar cada 7 años. Pero el pueblo no lo hizo. No obedecieron este mandamiento de los Shemitot. Ahora, a causa de esto, hermanos, en esta época moderna, porque usted dice, bueno, hermano, entonces
¿Nosotros qué hacemos? Yo vivo en la ciudad, yo no tengo finca, yo no siembro nada. ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo es la cosa con nosotros en este tiempo? Entonces, el asunto es de que, acuérdense lo que yo les dije ahora sobre el primo, el cura, que él hace su año, su chemitá, su año de reposo, cada 7 años. Yo digo, está interesante eso. ¿Ok? Entonces, hermanos, como en este tiempo realmente nadie hace eso porque vivimos una vida moderna, no dependemos de las cosechas, entonces ya tenemos que entrar es a saber cómo se guarda un chemitá en este tiempo y qué es un chemitá y qué significa, qué significado tiene el chemitá. Porque estoy poniendo como tanto énfasis en el chemitá, hermanos, porque estamos en un chemitá. Estamos en chemitá. ¿Ok? ¿Qué es chemitá? Chemitá es el año de la liberación. ¿Liberación en qué sentido? Si ya Yeshua nos hizo libres, conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. Eso no es tan sencillo, eso es la forma de pensar cristiana, pero nosotros no somos cristianos, nosotros somos seguidores de Yeshua y guardamos la Torá. Sucede y pasa, hermanos, que en un chemitá se perdonan las deudas. En un chemitá se da liberación a los esclavos. Se liberan los esclavos, porque es chemitá. Pero también chemitá es cuando el Eterno a aquellos que han perdido bienes, que les han robado, que los han estafado, que les han hecho algún robo muy grande, una pérdida muy grande, el Eterno a esa persona le restaura lo que perdió, porque es el tiempo es el año de la remisión, es el año de la restauración, es el año de la liberación. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace un recuento acerca de todos los chemitot de aquí para atrás, que han pasado hacia atrás, nos damos cuenta de que el Eterno al mundo entero, no solamente a los hebreos, sino a todo el mundo, porque como los judíos, los hebreos están en todas partes, el mundo y la gente sufre las consecuencias de no guardar el Shemitah y de no perdonar las deudas. Ojo con esto, de no perdonar las deudas, no condonar las deudas. Entonces, la forma hoy en día del Eterno castigar al mundo, a las gentes, por no guardar el Shemitah, por no perdonar las deudas, es a través de crisis económicas en el mundo. Crisis económicas. Entonces, nosotros aquí tenemos una lista de las crisis, contándolos cada 7 años hacia atrás cada 7 años, y uno se da cuenta que ha habido una constante desde principios del siglo pasado, siglo XX, de que cada 7 años, entre 7 y 8 años, siempre pasa una crisis económica, a veces en un sector del mundo y a veces en todo el mundo global. ¿Ok? Entonces yo recuerdo la crisis económica que hubo en Estados Unidos con lo de las casas. Se llamaba la burbuja inmobiliaria.
Y en este momento hay una burbuja inmobiliaria allá en Estados Unidos. No se ha reventado todavía, pero hay una burbuja inmobiliaria. Entonces, ahí me tocó la del 2008, no me olvida, porque antes de ese Chevy Tahoe, eso era una locura en Estados Unidos. Una locura económica porque a usted llegaba a un a una, donde venden carros nuevos, un concesionario se llama acá, y la gente salía, entraba caminando y salía manejando carros. O sea, le entregaban el carro a la gente sin chequear su crédito, sin mirar si la persona sí era afluente para pagar el carro. O sea, empujaban a la persona que cogiera ese carro y saliera. Los bancos, una persona hablaba de una casa en un banco, ahí mismo el banco lo llamaba, le decía, escoja la casa que usted quiera, y sin chequear su récord de crédito o si era fluente para pagar, no chequeaban eso. Tenga, váyase, aquí está la llave, firme aquí. Al otro año empieza a pagar la casa. Hermano, eso era una locura. Eso de verdad era una locura. Yo conocí hermanos en la congregación allá con 4, con 5 casas, con 3 casas, con 2 casas, gente que no tenía afluencia económica para pagar semejante cantidad de casas, las cuotas, el mortgage, no tenían ese dinero. Entonces, muchas iglesias cristianas también se les fueron las luces y se metieron unos locales inmensos propios, compraron local y no, eso es una bendición, el Eterno lo está bendiciendo, mire qué local, un local para 500 personas y solamente habían 200 creyentes. Entonces, por eso es que yo decía hace un momento que eso fue una locura económica. La gente prestando dinero para ir a viajar, a Hawái, a Bermuda, en fin, a la vuelta por todo el mundo. La gente empezó a endeudarse y a endeudarse, hermano, hasta que cuando menos piensa, ¡juácate! Explotó la burbuja. Explotó la burbuja y ahí empezaron las dificultades. Los que tenían 4 casas las fueron perdiendo una tras una, se quedaron sin nada. La gente endeudada con esas tarjetas de crédito, debiendo miles y miles de dólares porque no se midieron para gastar. Esas iglesias que habían comprado esos locales nuevos, esos locales propios, tuvieron que entregarlos. No, hermano, eso fue una debacle tenaz, tenaz. Pero mire el Eterno. Los bancos fueron los que perdieron. Pues la gente perdió, pero también los bancos. Entonces, mucha de la gente que había comprado su casita, una sola casa para vivir, no se metieron con 2 o 3 casas. Yo les decía a sus hermanos, vea hermano, escríbale al banco, porque yo sabía que estábamos en Chemitá. Yo le decía, escriba una carta al banco de esta y de esta forma. Y vamos a orar al Eterno, al Señor. Y sí, el Eterno a muchos hermanos les condonó la deuda, o sea, les dio por payoff. O sea, la casa paga completamente. Un hermano que apenas hacía 2, 3, 4 años, porque allá se compran propiedades a 25 y 30 años, porque son muy costosas. A 25 y 30 años. Y una persona con 5 años apenas empezando, apenas están pagando intereses. En 5 años, 4 años. Los intereses. Ni siquiera está amortiguando la deuda. Entonces, hermanos, el banco les respondía positivo de que le condonaba la deuda. Payoff, o sea, pago total. A otros le rebajaba la deuda a la mitad. A la mitad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el año de la restitución, pero ya es una restitución que viene de parte de arriba sobre aquellos que no se metieron en la avaricia de tener 2, 3, 4, 5 casas.
o carros lujosos, porque había que ver esos carros que compraban los hermanos y la gente afuera. Las Toyotas, camionetas, Mercedes-Benz, eso es una locura, hermano. De verdad que eso es una locura y ahí perdió todo el mundo. Los mismos bancos, los mismos concesionarios, perdió todo el mundo porque se metieron en esa locura. Yo a los hermanos allá les decía, no se metan a eso de que va a refinanciar la casa, que para comprar otra casa o para comprar dos casas, porque yo le decía a los hermanos, de eso tan bueno, no creo que eso sea cierto. Y de verdad, allá en la congregación, nadie se metió en ese rollo, pero de otras congregaciones sí. Se metieron en ese rollo y salieron perdiendo. Hubo un desempleo tenaz, se acabaron los trabajos, o sea, una parálisis total durante varios meses. Yo recuerdo que a nosotros se nos fueron como 35 hermanos, se tuvieron que ir desde el país, hermanos centroamericanos de México, de Guatemala y de El Salvador, se regresaron porque no había trabajo. No había trabajo para esos muchachos y no tenían papeles tampoco. Entonces tuvieron que regresar y nosotros perdimos, se nos fueron como 30 y pico de hermanos que eran inmigrantes no residentes allá. Luego, a los 8 años, vino otra crisis económica, pero ya fue en Europa. No sé si ustedes se acuerdan de Grecia, de España, todos esos países de Europa, una crisis inmobiliaria también tenaz, y eso fue en el próximo Chemitá, después del próximo Chemitá. Entonces, este año, mire cómo estamos, y estamos en Chemitá, ¿ok? Estamos en Chemitá, hermanos, y mire cómo están las cosas. Y eso que no ha pasado nada todavía, o sea, las cosas están, hay inflación y las cosas están caras, pero la burbuja no ha explotado, hermano, o sea, todavía no ha pasado lo que va a pasar. Pero va a pasar. ¿Por qué? Porque es Chemitá. Y mire el escenario que tenemos. Recién salimos de los confinamientos y las cuarentenas por COVID. El año pasado vino un descanso. Y al principio de este año un descanso con una reapertura de todo, de los trabajos. Los niños vuelven a las escuelas presenciales y todo eso. Pero miren, se desató la guerra ya en Ucrania. Y siendo un lugar tan lejano, ¿cómo cómo está afectando económicamente? Y tiene enfrentados a todos los países del mundo, están enfrentados por ese evento. Entonces, nos estamos aproximando, hermanos, a un cambio global a nivel económico, pero también viene una caída económica. Por eso no solamente nosotros, sino políticos le están diciendo a la gente, guarden comida porque vienen cosas muy desagradables en los próximos meses. Precisamente en Chemitá, ¿se da cuenta? Entonces, por eso, nosotros, hermanos, debemos de tener en este tiempo, por si usted no sabía, si quiere, apunte, anote, para que usted no sea una víctima del Chemitá, del juicio del Eterno, porque no vaya a pensar que porque usted guarda Shabbat, usted va a quedar libre del Chemitá, del juicio del Chemitá, no, señor. Mire, los judíos allá, en esa época, todos celebrando sus Shabbat y las fiestas, simplemente que no guardaban Shemitah, lo pasaron por alto. Y todos con su Shabbat y todo, muchos miles murieron en Judea y los sobrevivientes fueron llevados a Babilonia 70 años. Un pueblo tan orgulloso, un pueblo con semejante Elohim, con semejante divinidad, y fueron sentenciados 70 años
como esclavos en un país extranjero, un país idolatra, pagano completamente, allá fueron a dar. Por eso usted lee en Salmos, en algunos Salmos y en algunos profetas, que dice que las gentes de ese país les decían a los judíos: cantadnos canciones de las que ustedes canten, a ver, canten, canten. Y los judíos decían: ¿cómo vamos a cantar si estamos fuera de nuestra tierra, si no tenemos nuestro templo y estamos aquí como esclavos? No tenemos ni ánimo de cantar, porque la gente les decía: cantadnos las músicas de las canciones de Sión, cántenlas, porque el pueblo hebreo era famoso en esa época por las fiestas, porque eso sí eran fiestas, hermanos, cuando celebraban las fiestas del Eterno, fiestas de algarabía, de danzas, de canciones, de alegría, y eso era una cosa espectacular. Pero mire cómo los humillaban las personas: canten canciones de Sión, ¿ok? Bendito el Eterno. Entonces, ahora nosotros, año 2022, ¿qué tenemos que hacer? Primero, acuérdense de los pobres. Repito, primero, acuérdense de los pobres. Segundo, si alguien que le debe dinero a usted le ruega, le pide: ve, dame un plazo, mira, yo estoy muy mal, no tengo trabajo, dame un placito, pero yo te voy a pagar, yo te voy a pagar. Condónele la deuda. O sea, pay off. Dile: dejémoslo así, démoslo por pago todo. Te perdono la deuda. ¿Ok? Hay que hacerlo. Eso es lo segundo. Tercero, liberarnos de los prejuicios, de los problemas que usted tenga con alguna persona. O sea, salga de eso. Salga de eso. ¿De qué estamos hablando? Usted sabe que en toda familia o en toda comunidad hay hermanos creyentes, o hay hermanos de familia o primos o vecinos que no se pueden ni ver la cara, no se pueden ver. No, si está fulano, yo no voy por allá. Yo que voy a ir a ver a ese, yo no sé cuántas. Cero. Libérate de eso. ¿Ok? Hay que liberarse de eso. De prejuicios, de rollos y de problemas con la gente. Libérate. ¿Cómo lo va a hacer? Usted sabe cómo hacerlo. Yo no le voy a decir cómo hay que hacerlo. Usted sabe cómo hay que hacerlo porque usted tiene la escritura en la mano. Amén. Entonces ya sabemos, más o menos, esto es una de tantas. Luego, las personas que han sufrido pérdidas, que le robaron una cosa, le robaron algo grande. Supongamos que a usted le robaron el carro, le robaron la moto, le robaron la casa, le robaron un dinero muy grande. Entonces, este es el tiempo de usted como víctima de recibir o de que le sea devuelto lo que usted perdió, sea en dinero o en especie. De pronto no sea la misma casa o el mismo carro o la misma moto o el mismo reloj, lo que sea, pero el Eterno en este tiempo de Shemitah te va a devolver, sea en especie o en dinero, para que compres otra vez otra cosa de lo que perdiste. Amén. ¿Por qué? Porque también es el año de la remisión. Shemitah es remisión, pero Shemitah también es juicio. Es juicio porque nosotros, hermanos, realmente no somos
campesinos de los que cosechan la tierra, ni tenemos ganado, ni nada de esas cosas. La mayoría de nosotros somos gente de ciudad, con otro tipo de labores, otro tipo de empleo. Bendito el Eterno. Pero la forma de que nosotros en este año celebremos Shemitah es haciendo eso, liberar deudas, ¿ok? Liberar de nuestro corazón y de nuestra mente a aquella persona que usted no la puede ver ni en pintura, que tiene como un problemita ahí. No, es que ellos dos tienen una pelea casada. Así dice, es el dicho. Fulano y fulano tienen una pelea casada por ahí. Eso cualquier día se van a las trompadas. No se pueden ni ver. Eso hay que liberarlo en este tiempo. Aunque no solamente en este tiempo, siempre, porque nosotros no tenemos por qué vivir como hombres y mujeres de Torah, no tenemos por qué vivir con ese tipo de rencores, con ese tipo de situaciones en nuestro corazón. Somos gente de shalom, somos gente de paz. Baruch Hashem, bendito su nombre. Entonces, por eso es importante, hermanos, pero aquellos que han sido patrones, que han maltratado al trabajador, que le han robado al trabajador, al empleado, a ellos, Shemitah, les llega juicio, les llega pérdida, les llega el crujir de dientes, el lloro y el crujir de dientes. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, si todos nosotros queremos ser librados de juicio del Shemitah, hagamos lo que acabamos de escuchar. Acuérdese de los pobres, usted perdone deudas, bendiga a alguien con eso, bendiga a alguien con eso. ¿Ok? Porque si una persona le debe a usted dinero, pero usted con todo y eso, usted está bien, el Eterno te está bendiciendo, etcétera, etcétera, hombre, haga el acto, el milagro y perdone esa deuda de alguien que tenga una deuda contigo. Bendito el Eterno. Eso te libra y eso multiplica la bendición sobre tu vida. Amén. Porque realmente allá afuera hay gente que la está pasando mal. Hay gente con dificultades financieras para sostener su familia, para muchas cosas. Mientras que otros, el celular que vale 4 millones de pesos colombianos, iPhone 14, el iPhone 13. O sea, nosotros, hermanos, debemos de mantener un bajo perfil, llamémoslo así, técnicamente. Mantener un bajo perfil porque es humillante, no es concordante. O sea, en una cultura como la nuestra, tan dispar como lo es en México, como lo es aquí en Colombia, que somos económicamente muy dispares, o sea, no hay una paridad. O sea, hay pocos ricos y muchos pobres. Y la distancia que hay entre uno y otro es muy grande. Entonces dígame usted que usted tenga el iPhone 13. El iPhone 13, mira eso. Una carcacha ahí. El iPhone 13. Tú vas donde a una persona humilde a mostrarle tu iPhone 13. ¿Para qué? ¿Para qué? Mire que a mí me truena en este momento las palabras del profeta Isaías. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia?
oídme atentamente. Así dice el Eterno a través del profeta Isaías. Oídme atentamente acerca de esto. Baruch Hashem. Ahora, no estoy diciendo que sea pecado tener un iPhone 13 o un iPhone 14. No es pecado, para nada. Si usted económicamente tiene la capacidad, cómprelo, no hay problema. En lo que yo me refiero, hermanos, es cómo es tu corazón con el iPhone 13, con los demás, con el que no lo tiene. ¿Ok? ¿Cómo es tu corazón? Bendito el Eterno. Porque si una persona económicamente tiene una capacidad buena de tener buena economía, hombre, no le vamos a decir que se compre una flechita de esas de 350,000 pesos, que solamente sirve para hacer llamadas y recibir llamadas. Tampoco le podemos exigir a eso a una persona que tiene buena economía. ¿Ok? O sea, cada cual de nosotros gasta o gaste de acuerdo a su nivel económico. ¿Ok? Gaste de acuerdo a su nivel económico. No exagere ni se meta en deuda si usted no puede, que porque está fiebrado por un iPhone 13 o un iPhone 14 y usted se endeuda y se mete una deuda tremenda, descuidando su casa, descuidando su propia economía. No haga eso. Entonces, para evitar los juicios, hermanos, manejemos en nuestra vida un corazón limpio, sencillo, en la presencia del Eterno. ¿Ok? Limpio y sencillo en la presencia del Eterno. Porque es que a veces pensamos que todo el mundo es como nosotros o vive como nosotros y eso no es así. Hay gente, hermanos, que de verdad está mal económicamente. Viven en pobreza, no comen bien. Y esa es la gente que el Eterno atiende. Pero si tú no los atiendes, no te acuerdas del pobre, estás en deuda con el cielo. Amén. Muy bien. Luego, en el verso 8, estaba en el capítulo 25, verso 8, dice, deberás contar para ti 7 Shabbatot de años, 7 años, 7 veces. Los días de los 7 Shabbatot de años serán para ti 49 años. O sea, mire usted cómo funcionan las cosas del Eterno. Van de lo micro a lo macro. O sea, de lo pequeño a lo grande. Primero comienza con un periodo de 7 días, el Shabbat, micro. Cada 7 días, reposo. Después de esta continuación del Shabbat, viene el Shemitah. Cada 7 años, un reposo de 1 año. Luego del Shemitah hay que contar 7 veces 7 o multiplicar 7 veces 7, que da 49. 7 por 7, 49, que nos lleva al Yobel. Se llama el Yobel, o sea, el jubileo. El jubileo, por eso dice, deberás contar para ti 7 Shabbatot de años, 7 años, 7 veces. Los días de los 7 Shabbatot de años serán para ti 49 años. Y harás sonar el toque del corno, o sea, del shofar, en el 7º mes, en el día 10º del mes, en el día de la expiación, hará sonar el corno en toda la tierra de ustedes y consagrarán el 50º año y proclamarán la emancipación de la tierra para todos sus habitantes.
será el año del Yobel, del jubileo para ustedes. Cada hombre retornará a su patrimonio y cada hombre retornará a su familia. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito del jubileo. El jubileo ya es cada 49 años. Ustedes recuerdan que nosotros en este momento, hablando de micro a macro, estamos contando desde Pesach hasta Shavuot, que son 49 días. ¿Se da cuenta? 49 días. Para el Yobel, para el jubileo, son 49 años. Cada 49 años es jubileo. Bendito el Eterno. Cada 49 es jubileo. También es un año de Shabbat, un Shabbatón anual durante todo el año. Bueno, ¿qué significado tiene el jubileo? La primera la vemos acá en el verso 10. Consagrarán el 50º año y proclamarán la emancipación de la tierra. ¿Qué significa esto? Que para los siervos hebreos, ya sea uno cuya oreja ha sido perforada o ya sea uno cuyos 6 años de servidumbre no han finalizado desde que fue vendido como siervo. ¿Ok? Ahora, este año es distinto al de los demás años en el sentido de que se da un nombre solo para él. ¿Y cuál es su nombre? Yobel, o sea, jubileo. Es un nombre en alusión al toque del corno del shofar. ¿Qué es lo que quiere decir la emancipación de la tierra? Ustedes saben, hermanos, que en la antigüedad el Eterno repartió heredad a las 12 tribus de Israel. Pero a veces, por circunstancias, cuando una persona tenía ya su posesión, su terreno, su terruño, como dicen, y su casa, pero a veces la persona entraba en alguna emergencia económica, una crisis económica, que obligaba a la persona a vender su casa para poder paliar la crisis y ayudarse económicamente. Vendía su casa o su finca, pero el comprador sabía, porque estamos hablando entre israelitas, el comprador sabía que esa casa no iba a ser permanentemente de él. No. ¿Por qué? Porque esa era una heredad. Y la heredad de parte del Eterno no se vende, ni se negocia. No se vende. Pero en caso de que la persona lo haga, en el Yobel, o sea, en el jubileo, tenía que regresar la posesión al dueño original o al primer dueño de la heredad. Ahí es cuando entendemos un relato que hay en la escritura, el caso de, se me fue el nombre, el caso de, vea, tenía el nombre, ya me fue. Ustedes recuerdan un relato triste, porque es muy triste, para que ustedes vean lo que es la avaricia. Un rey israelita se casó con una mujer no israelita y no muy recomendada, Jezabel, Nabot, así se llama el hombre. Y el rey está en su palacio, tiene sus posesiones, tiene sus fincas, tiene sus terrenos, tiene su ganado, tiene lo que él quiera porque es el rey en Israel.
Y al lado del palacio de él había una finca, una casa que era la casa de Nabot, una viña, y tenía una viña. Y el hombre la cuidaba, y esa era su heredad, la heredad familiar desde la repartición de la tierra por Josué. Esa era su heredad. Entonces el rey, teniendo tantas fincas, teniendo tantas villas, se antojó de la viña de Nabot, que quería esa. O sea, le dio una obsesión enfermiza por la viña de Nabot. Mandó personas a que le ofrecieran dinero a Nabot para que la vendiera, pero Nabot nunca la quiso vender. Él dijo, yo no puedo vender mi heredad, ¿eh? Porque Nabot no tenía ninguna necesidad en ese momento y la heredad del Eterno no se vende. No se vende en aquella época. Estamos hablando de tradición y cultura israelita. La heredad no se vende. Le doy el doble, no se puede, no la puedo vender. Entonces el rey entró en depresión, se puso depresivo, ya no quería comer, ya no dormía bien. Y entonces la reina cuando lo ve, mijo, ¿usted qué le pasa, rey? No, es que yo quiero la viña de Nabot y no me la quiere vender. Entonces la reina, para tenerlo contento y que estuviera bien, dice, no, déjate que yo ya sé cómo arreglo el problema. Y sí, se consiguió una gente, habló con unos sacerdotes y con una gente mala les pagó dinero con soborno para que dijeran que habían oído a Nabot que había maldecido el nombre del Eterno. Y eso se pagaba con la muerte en esa época. Y compraron testigos, les dieron dinero para que testificaran en contra de Nabot. Hermanos, y el Eterno, no sabemos por qué, no libró a Nabot. Nabot murió, lo mataron injustamente por quitarle la finca, por quitarle su casa, su heredad, de mano de Jezabel, de la reina. Entonces hay otros casos también en la escritura donde se pone énfasis en que la persona no vende su heredad, así se les llama la palabra. Yo mi heredad no la vendo. O un relato de que fulano de tal tenía su heredad. O sea, ahí vivía toda la estirpe de la familia desde que fue repartida la tierra por Josué en Canaán. Y eso se ha mantenido por siglos y siglos y siglos. El padre le deja al hijo, el hijo crece y se le deja a su hijo y se perpetúa la heredad en esa familia. ¿Ves por qué? Porque es posesión y porque es la heredad. Amén. Bendito el Eterno. Pero si una persona le robaban eso o la vendía, esa heredad tenía, en el jubileo tenía que volver al dueño. Eso dice eso lo estamos leyendo acá. Proclamará la emancipación en la tierra para todos sus habitantes, será año de jubileo para ustedes. Cada hombre retornará a su patrimonio y cada hombre retornará a su familia. Es jubileo. El 50º año para ustedes será, no sembrarán de lo que crece por sí solo de la tierra y no vendimiarán sus uvas apartadas. Pues es el jubileo sagrado, será para ustedes. Del campo podrán comer su producto. Este año el jubileo, cada hombre retornará a su patrimonio. Retornará a su patrimonio. Entonces, por eso, hermanos, hoy en día hablar acerca del jubileo es complicado porque nosotros vivimos dentro de una cultura que apenas algunos están comenzando a crear patrimonio. ¿Ok? Lamentablemente, hoy en día la mentalidad de la gente no quiere conservar la casa de los abuelos o la casa paterna, la venden con todos sus recuerdos, todo lo que vivieron ahí en esa casa donde vivió el abuelo y el abuelo vivió con sus padres
y eso se va para atrás y para atrás y para atrás. Casas que han pertenecido a una misma familia durante años y siglos, de un momento a otro, la venden, los descendientes la venden. ¿Por qué? Porque no les importa los valores familiares. No les importan los valores familiares. Y otros que vivimos de casa en casa, compramos aquí, la vendimos, compramos allí, la vendimos, compramos allí, la vendimos, y realmente no hemos creado una heredad. No hemos creado una heredad. Que sería muy interesante empezar a crear una heredad familiar. ¿Por qué? Porque eso perpetúa ese lugar y porque ese lugar es consagrado. El Eterno bendice las heredades que se mantienen dentro de la familia. De ahí entendemos esos textos que he mencionado varias veces en clases anteriores, donde hablamos dice, donde toman nombre lo que están en el cielo, de las familias que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Menciona la palabra familias, pero mire que empieza desde arriba. Familias en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ok? Entonces, menciona la palabra familias. ¿Por qué la escritura habla de familias? Porque por eso es que él creó las 12 tribus de Israel. Y cada tribu es una familia. Es una familia. ¿Ok? Por eso cuando lleguen la entrada al reino o la nueva Jerusalén, allá nosotros no vamos a llegar allá donde nosotros, vea, a mí me gusta allí, me voy para allá. No, me gusta con aquella gente, que es que me parece simpática esa gente. No. Todos vamos a ser reunidos a donde pertenecemos según la simiente y según la familia antecesora de nosotros. ¿Ok? Según la familia antecesora. ¿Ok? Si nosotros somos descendientes de alguna de las 10 tribus, si usted es descendiente de alguna de las 10 tribus, el Eterno solamente lo sabe a qué tribu pertenece usted. Entonces, cuando llegue la hora de entrar al reino, o cuando llegue la hora de usted partir de esta tierra, de morir, entre comillas, a usted allá, cuando llega el momento de salir del cuerpo, de morir, a usted lo están esperando sus ancestros. De pronto usted no conoce a nadie, porque son sus ancestros israelitas de alguna de las tribus, y ahí por eso vas a ir y te reunirás con los tuyos. Por eso la escritura dice en muchas partes cuando muere alguien muy importante, y murió fulano de tal y fue reunido con los suyos. No está hablando en términos generales del pueblo hebreo, no, con la tribu, con la familia ancestral a la que siempre ha pertenecido esa persona. Allá lo están esperando. ¿Ok? Sus ancestros a nivel de Torá. Ahora, si la persona no pertenece a ninguna de las tribus, una tribu te va a adoptar. Porque nosotros nunca nos hemos preguntado, por ejemplo, cuando los egipcios que se quisieron unir al pueblo hebreo, ¿dónde fueron ubicados? O sea, ¿en qué tribu fueron ubicados ellos? Pero ellos fueron adoptados por una de las tribus. Fueron adoptados por una de las tribus y ya la tercera
cuarta generación de esa gente que entró al principio, o sea, al nieto y al bisnieto, ya prácticamente ya forman parte de esa tribu a nivel de ADN. ¿Por qué? Porque el primero que llega se casa con una judía o con un israelita de esa tribu, porque llega a esa tribu y se tiene que casar con gente de esa misma tribu, y ahí comienza a crear un ADN, una estirpe, una herencia genética, que viene a ser válida completamente a partir de la tercera o cuarta generación de esa persona que entró. ¿Ok? Así es como funcionan las cosas. Tercera o cuarta generación ya es israelita puro, en esa época. Hoy en día las cosas son diferentes. Mire que no necesitamos tercera o cuarta generación nosotros. ¿Dónde lo dice? Vamos para allá. Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. O sea, si usted pensaba, ay, es que yo no sé si de pronto yo no soy de ninguna de las tribus, entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿A dónde quedo yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Ah? Vamos a Romanos 2. Romanos 2, en el verso 28 y 29, dice de la siguiente manera: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne. Ojo, no es judío, ¿qué quiere decir exteriormente? En la circuncisión. ¿Ok? Aquí dice, no es judío el que es circuncidado solamente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, o sea, en el prepucio, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, por el ruach, no por mano humana, no por letra, cuya aprobación no proviene de hombres, sino del Eterno. Entonces, aquí ya el apóstol está hablando, está empezando a hablar de otro tipo de judío, y ese otro tipo de judío lo trae el Mesías, ya no según la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón. Porque la gente, hoy en día existe un debate muy grande allá afuera en las comunidades mesiánicas de raíces hebreas acerca de la circuncisión. Unos dicen que hay que circuncidarse obligatoriamente, y otros dicen que no hay que circuncidarse, basado en lo que vino a traer el Mesías, porque el Mesías vino a poner los puntos sobre las íes en cuanto a la interpretación de la Torá. ¿Ok? Porque no todo lo que interpretaron los sabios y los rabinos era cierto. Entonces Yeshua vino y sentó cátedra en referencia a esos puntos. Primero, porque hay personas, hermanos, que se atreven, porque eso es un atrevimiento y es una falsedad, de decir, si un hermano, si un varón no se circuncida, no es salvo. Y es, ¿cómo? ¿No es salvo? Entonces las mujeres se van a perder, porque las mujeres no se circuncidan. O sea, si la salvación depende de la circuncisión, las mujeres están perdidas, porque no tienen de dónde circuncidarse. Entonces se perdieron. Entonces, el Eterno, por el Rúa, limó esa aspereza
y mandó a escribir esta parte, este texto o estos textos, porque a partir del verso 17 de Romanos 2 está hablando del tema de la circuncisión. Y sigue con el capítulo 3, todo el capítulo 3 habla de lo mismo, el tema de la circuncisión. Porque el Ruach sabía que se iba a levantar gente en un tiempo futuro que iban a decir eso. El que no esté circuncidado se pierde, no es salvo. Te la muerte perdieron. Pero aquí lo dice claro. No es judío, no, es judío, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Por el Ruach, no por letra, cuya aprobación no proviene de hombres, sino de el Eterno. El Eterno. ¿Por qué? Porque ya desde el antiguo pacto, ya el Eterno estaba preparando el camino para esto que estamos hablando acá. ¿De qué manera él lo estaba preparando? Cuando él le decía a los israelitas, circunciden el prepucio de su corazón, circunciden el prepucio de su corazón. ¿Por qué? Porque estaban mal, eran malos, dañinos, rencorosos, vengativos, de malos pensamientos en el corazón. O sea, por fuera, oh, yo estoy circuncidado, estoy guardando mandamiento, vea, ya me circuncidé, fui circuncidado al 8º día, etcétera, 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 etcétera. Entonces se enorgullecían en ese tipo de cosas, pero por dentro, hermanos, eran unas tumbas de corrupción, de maldad, de gente mala. Como Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, que por dentro, detrás de esa losa de concreto que está pintada de blanco, detrás de esa losa adentro hay corrupción, hay huesos podridos, hay cosas desagradables. Bendito el Eterno. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos detalles para que no entremos en problemas ni en trifulcas y entendamos bien realmente cuál es la Torá del Mesías. No que el Mesías haya traído otra Torá diferente, no. Él vino a explicar la Torá correctamente. Yeshua. ¿Cómo lo hizo? Con los mensajes que usted lee en los evangelios, pero también lo hizo a través de los chalías, los apóstoles, dándonos sus enseñanzas y sus postulados sobre algunos temas que tienen que ver con la Torá, con la interpretación de la Torá, no con la Torá, porque Yeshua no vino a pervertir la Torá o a dañar la Torá o a decir que la Torá no sirve, no, él vino a poner los puntos sobre las íes, a rectificar y a dar la verdadera interpretación de la Torá. Amén. Verso 14 de Levíticos 25. Cuando ustedes vendan una mercancía a su prójimo o compren de la mano de su prójimo, no se estafen unos a otros. Lo que en el argot popular se dice, le metieron gato por liebre. ¿Ok? Ojo con eso. Eso es estafa con mercancías. Si usted compra mercancía china, usted diga, esto es mercancía china. Si usted quiere vender bolsos Gucci, pero no los originales, sino las copias, diga, esto no es original, pero no le vaya a vender a una persona como si fuera original porque se parecen, se ven iguales. Aparentemente se ven iguales, pero eso lo hicieron en China o en otro país porque es una copia burda de algo original. ¿Ok?
porque hay mucha gente afuera enferma por esas cosas de marcas, y si usted vende productos de marca, pero que son copias, no le vaya a vender eso como original a una persona, porque eso es estafar, y aquí lo dice muy claro. No se estafen uno a otro. Según el número de años después del jubileo, comprarás de tu prójimo según el número de años de cosechas él te deberá vender. Según el mayor número de años aumentará su compra y según el menor número de años reducirá su compra, ya que él te vende el número de cosechas. No se hostigarán, o sea, se insultarán el uno al otro por un negocio que no está muy claro, sino que temerás a tu Elohim, pues yo soy el Eterno, tu Elohim. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermanos? Cuando una persona compró una heredad que era de otro y llegó el jubileo y llegó el día de regresar la heredad al dueño original en el jubileo. Ahora, y aquí viene una pregunta. ¿Por qué, si todos son israelitas, por qué no todos tienen heredad? ¿Cierto? Porque si todos descienden y son israelitas, pues todos deberían de tener una heredad de los padres. Este tipo de situaciones se presenta porque hubo un momento en que alguien vendió la heredad y no la recuperó. O sea, no esperó al jubileo o algo pasó en el jubileo que no se alcanzó a que la heredad pasara a su dueño original. Pero si la persona la vendió y la persona tuvo esa heredad por 30 años, antes de que llegue el jubileo, meses o semanas antes del jubileo, se sienta el dueño de la heredad original con el que la había comprado y el que la tuvo por 30 años tiene que indemnizar. O sea, hacer cuenta de todas las cosechas que tuvo durante esos 30 años y sacar un porcentaje para el dueño de la era. Pero el dueño de la era también tiene que darle un dinero al... O sea, por eso es que el verso 17 dice, no se hostigarán el uno al otro. O sea, no se pondrán a pelear por... No, son tantas cosechas. No, tú hiciste tantas cosechas. Usted me está mintiendo. Usted me va a robar. Ese tipo de cosas. Por eso dice, no se hostigarán el uno al otro. ¿Ok? Sino que sean justos. Dice, sino que temerás a tu Elohim. ¿Qué quiere decir esto acá? Temerás a tu Elohim, que serás justo y no tomarás ventaja sobre tu prójimo, ni le mentirás. ¿Ok? No le mentirás. Si usted estuvo 70 cosechas vas a hablar y de eso vas a responder. No vas a decir, no, yo tuve 60 y las otras 10 las omitiste. Eso no es correcto. Tenemos que aprender, hermanos, a ser correctos en todo y mucho más entre nosotros mismos cuando hablamos de negocios. No ser ventajosos. Eso no agrada al Eterno porque el Eterno ve esas cosas. Ah, este está de ventajosito, ¿no? De acuerdo a lo que pasó a Ananías y Zafira, que fueron cortados por mentir al Eterno. Ellos pensaban que le estaban metiendo la mentira al apóstol, pero ellos le estaban mintiendo al Eterno. Por algo bueno que estaban haciendo, hermanos, porque ellos estaban haciendo algo muy bueno. Eso de vender la casa y llevar el dinero de la venta a los pies de los apóstoles, eso no se ve todos los días y nadie y muy pocos están dispuestos a hacer eso.
pero ellos lo hicieron. ¿Pero cuál fue el error? Que ellos vendieron la heredad en tanto y se guardaron un poquito de dinero para ellos. Y le dijeron al apóstol, no, nosotros vendimos la casa en tanto. Mintieron. Y pum, cayó muerto el uno, pum, cayó muerto el otro por haber mentido dentro de algo bueno que ellos mismos estaban haciendo. Entonces, eso mismo nosotros debemos de procurar, hermanos, no mentir, no meternos cuentos entre nosotros mismos para iniciar ventajosos entre nosotros mismos. Deje eso, hermanos, deje de ser agalludo, como una palabra colombiana, agalludo, o sea, ventajoso. No sea así, sea correcto, sea exacto en las cosas y verá cómo le va a ir de bien en todas las cosas suyas, ¿ok? Bendito el Eterno. Bueno, hermano, vamos a parar acá. Mañana seguimos. Amén.